Buen día, mis hermanos, el Señor les bendiga. Quiero que me acompañen a segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 5 al 12. Segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 5 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Esto es demostración del juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Oremos, mis hermanos. Señor, nos presentamos delante de ti, queriéndote pedir, Señor, por tu palabra, para que tu Espíritu Santo, oh Dios, sea abriendo nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que tú puedas, Señor, hablar hoy a nuestra vida, y que eso, Señor, sea renovando nuestra mente, sea transformándonos día tras día, Señor, poder entender cada vez más tu palabra, pero no solamente es entenderla, Señor, sino también ponerla por obra, vivir conforme a la esperanza gloriosa de que un día tú regresarás. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Bueno, mis hermanos, en torno al tema del día de hoy se ha hablado mucho. Hay muchas interpretaciones en torno a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos hablan acerca de un periodo pretribulacional o una venida, aunque exactamente esto hablando entre los que piensan o tienen una interpretación dispensacionalista, creen que el Señor Jesús vendrá en dos fases o en dos etapas. Primero, en donde arrebatará a la iglesia y será glorificado en sus santos, y otro, después de 7 años de tribulación, vendrá a juzgar a los impíos. Diferentes interpretaciones se le ha dado. No hay en sí mismo entre este pensamiento una unidad de pensamiento o una unidad lógica de interpretación. Pero ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Así que vamos hoy a estudiar este pasaje que precisamente nos habla de la manifestación gloriosa de Cristo. Y vamos a ver dos propósitos de esa manifestación gloriosa. En el versículo 5 vamos a estudiar acerca del justo juicio de Dios, de la demostración del justo juicio de Dios. De los versículos del 6 al 9 vamos a ver el primer propósito de la manifestación gloriosa de Cristo. Y los versículos 10 al 12 vamos a ver el segundo propósito de la manifestación gloriosa de Cristo. Así que empecemos con nuestro primer punto o nuestro primer aspecto a estudiar, en la demostración del justo juicio de Dios. Dice el versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo
padecéis. El apóstol Pablo empieza el versículo 5 hablando de la demostración del juicio de Dios. Pero ¿a qué se refiere con la demostración del juicio de Dios? Esto es demostración del juicio de Dios. ¿A qué se refiere con esto? A los versículos anteriores. Versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia, fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aquí nosotros pareciera que el juicio de Dios es referente a los impíos, pero no es así. En el contexto de este versículo habla acerca de que esto que está hablando el apóstol Pablo en el versículo 4, de la paciencia, de la fe en vuestras persecuciones y la tribulación, proviene todo esto, el poder soportar proviene del justo juicio de Dios. Y es que lo que el apóstol Pablo quiere desarrollar aquí para hablar a los tesalonicenses es: los cristianos están siendo perseguidos, la maldad está aumentando. Pareciera que lo justo que fuera que los cristianos, aquellos que siguen a Dios, deberían ser protegidos y deberían ser alzados en gloria. ¿Por qué? Porque si Dios es Dios de toda la tierra y Dios es justo, ¿por qué está permitiendo la maldad? ¿Por qué está permitiendo que sus hijos, sus seguidores, sean perseguidos, sean tribulados? Y nosotros pudiésemos decir, lo justo que sería que los liberara, pero el justo juicio de Dios es que les da la capacidad de que ellos puedan soportar la tribulación y la persecución. Aquí Pablo empieza hablando de la base o poniendo una base para el justo juicio de Dios. Y es que lo que se manifiesta del justo juicio de Dios es la resistencia que el carácter del cristiano puede soportar la prueba. La fe y la resistencia, la paciencia es una evidencia del justo juicio de Dios. ¿Y esto es por qué? Porque recordemos, mis hermanos, el contexto de la iglesia en Tesalónica. Ellos dejan los ídolos para convertirse a Dios, pero a causa de esa conversión, a causa de que empezaron a seguir a Cristo, ellos empezaron a ser perseguidos. Ellos empezaron a ser atribulados. Y esta tribulación no es como que, bueno, mi vecino se enteró que yo ya soy cristiano, ya no me habla. Qué grande tribulación, mi mejor amigo, mi amiguis del alma ya no me está hablando porque me convertí en cristiano. No, la persecución y la tribulación que hablamos en el primer siglo era una persecución y una tribulación a grande escala. Muchos de ellos eran echados de su trabajo, muchos de ellos eran perseguidos, muchos de ellos, cuando vamos a leer el libro de los Hechos, ¿qué era lo que pasaban con estos cristianos? Eran echados a la cárcel por causa de la predicación del evangelio. Pablo en muchos lugares, en muchas ciudades que llegó, muchas veces intentaron echarlos a la cárcel, otras veces consiguieron su cometido. ¿Por causa de qué? Por causa del evangelio de Cristo. Entonces lo que Pablo quiere hablarle a los tesalonicenses es que el justo juicio de Dios es que provenga o se extienda a ellos la paciencia, el amor y la resistencia. Pero ¿por qué? ¿Por qué ellos tienen que ser tribulados? ¿Por qué aquellos que vienen a Cristo tienen que padecer persecución? Y la respuesta es sencilla: para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Una forma en la que Pablo está diciendo
que el cristiano ha de ser tenido por digno del reino de Dios es que pueda padecer por causa de Cristo. La identificación con Cristo, recordemos, cuando el cristiano se convierte, o aquella persona que se convierte y ahora es cristiano, ahora es seguidor de Cristo, se identifica con Cristo en su muerte y en su resurrección, pero también en sus padecimientos. Y es que la dignidad, cuando vamos a ver en Juan capítulo 16, versículo 33, ¿qué es lo que el Señor les dice a sus discípulos? En este mundo tendréis aflicción. Y en ese contexto va a decir, bueno, si a mí me persiguieron, a ustedes lo van a perseguir. Pero ¿cuál es la esperanza? Confiad porque yo he vencido al mundo. La misma esperanza que se nos está hablando acá del justo juicio de Dios. Confiad porque yo he vencido al mundo. ¿Por qué el cristiano puede superar la tribulación? ¿Por qué el cristiano puede superar la prueba? Porque Cristo está con él. No es en la fuerza del cristiano. Es que en base al justo juicio de Dios, Dios capacita al cristiano para que él pueda soportar la prueba. No es obra del hombre, sino es obra de Dios. Los santos que han creído deben reconocer que este justo juicio es testimonio de los apóstoles. En el versículo 10 dice: cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los creyentes, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Lo que Pablo está diciendo es, bueno, ustedes pueden soportar la persecución y ustedes han de ser perseguidos y ser atribulados por causa de ¿qué? ¿Con qué lo relaciona? Con el evangelio. Por causa del testimonio, de nuestro testimonio, ha sido creído entre vosotros. Los tesalonicenses, lo que Pablo quiere decir es, los cristianos han de ser atribulados, pero ellos pueden resistir, pueden ser fieles para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, porque han creído a la verdad. En el capítulo 2, versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Todo esto lo que Pablo quiere entrelazar es el justo juicio de Dios es que ustedes sean probados. El justo juicio de Dios es que el cristiano ha de ser probado. Pero no solamente es que padezca persecución, no es solamente que padezca la prueba, sino que el Señor los capacita para soportarlas. ¿Para qué? Para que aquel que salga victorioso sea tomado por digno del evangelio, digno del reino de Dios. Y termina el apóstol Pablo el versículo 5, por el cual asimismo padecéis. Por el cual asimismo padecéis. Así que lo que el apóstol Pablo está entrelazando es, el cristiano se identifica con Cristo en su muerte, en su resurrección, pero también en sus padecimientos. Por lo tanto, por causa de la verdad, el cristiano ha de padecer. Los tesalonicenses tendrían que padecer. Pero la lógica que el apóstol Pablo va a desarrollar es, aquellos que padecen por causa de Cristo son aquellos que se han eximido de la ira de Dios. Pero aquellos que persiguen a la iglesia,
la ira de Dios está sobre ellos y la condenación que vendrá será una condenación y un castigo eterno. ¿Sí entienden la lógica, lo que el apóstol Pablo va a querer decir? Bueno, tesalonicenses, ustedes están siendo perseguidos para ver si realmente son dignos de Dios. Pero cuando se manifieste el Señor Jesucristo, cuando venga en gloria, ya no habrá persecución. Ya no habrá padecimiento, sino que vendrán al reposo eterno. Pero ¿qué pasará con aquellos que pareciese que no hubiese castigo con ellos? ¿Qué pasará con aquellos que pareciese que más bien aumenta su maldad y prospera? Aquellos que persiguen a la iglesia, lo que el apóstol Pablo va a desarrollar es: aquellos perseguidores no padecen ahorita, no padecen, prosperan materialmente, pudiésemos decir. Pero en aquel día, cuando venga el Señor en gloria, la ira será derramada y ellos padecerán eternamente. Así que Pablo muestra un veredicto favorable para los creyentes. Parte de la prueba de que Dios emite un veredicto favorable es que su fe persevera en medio de la persecución. Pablo lo que quiere mostrar es que lo que ellos han abundado más y más, lo que ellos han demostrado ante la persecución, es una prueba fidedigna de que serán tomados por dignos cuando el Señor venga. Así que aquí vamos a ver una relación entre el ser atribulados, tener una fe perseverante, y el ser tomado por digno del reino de Dios. Es una cuestión inquebrantable. Y lo que el apóstol Pablo no está queriendo decir aquí es que la entrada al reino de Dios se deba a que perseveren en la fe. No, porque eso sería ¿qué? Obras. Si yo persevero en la tribulación, yo voy a entrar al reino de Dios. Eso es obras. Lo que el apóstol Pablo no está pretendiendo decir esto acá. ¿Cuál es la entrada al reino de Dios? La sangre de Cristo. Pero en el pensamiento del apóstol Pablo, la fe en Cristo nunca se desliga de las obras. En este caso, la fe, la entrada al reino de Dios es por medio de la sangre de Cristo. Pero esto se va a evidenciar en la perseverancia en medio de la tribulación. Aquellos que perseveran en medio de la tribulación, aquellos que crecen en paciencia en medio de la prueba, aquellos que son capaces de soportar todo tipo de calamidad, es porque han creído en Cristo. Es porque el Señor los ha capacitado con fe y paciencia. Esa fe continúa hasta que Cristo venga. La fe que el apóstol Pablo aquí está resaltando es una fe no que un día o dos o una semana en medio de la prueba lo voy a soportar y luego ya no tengo más fe. No, es una fe que persevera a lo largo de nuestra vida hasta que el Señor venga o hasta que nosotros muramos. Esa es la seguridad que la Biblia y la palabra nos da. El apóstol Pablo está diciendo es una fe que es perseverante en el tiempo. Y esa fe es la que nos va a llevar a ser llamados dignos del reino de Dios. Cristo estableció el modelo de fidelidad en el sufrimiento que conduce a la dignidad. ¿Quién es el mayor ejemplo para el cristiano? Cristo. Cristo. ¿Por qué al Señor se le llama digno de todo honor, de toda gloria? ¿Por qué Jesús mismo en Juan capítulo 17 dice,
Señor, ya he cumplido todo lo que tú me pediste. Por lo tanto, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo, porque fue fiel y obediente a todo lo que el Padre le estableció, le ordenó. Así que el signo revelador de los cristianos auténticos es que su voluntad se identifica con Cristo de esta manera, en que son capaces de serle fiel sin importar tribulación, prueba o aún siquiera la muerte misma, sabiendo que la recompensa final, ¿cuál es? Que serán llamados dignos del reino de Dios. Pero esto es acerca de la demostración del justo juicio de Dios. Pero este justo juicio de Dios se revelará cuando Cristo venga o se manifieste gloriosamente, tendrá dos aspectos o dos propósitos. El primer propósito de la manifestación de Cristo es retribuir a los impíos. Retribuir a los impíos. Versículos 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán la pena eterna de perdición. La pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora, el apóstol Pablo nos narra el primer propósito y abre el versículo 6 dándonos un ejemplo de lo que va a desarrollar. Es porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. El apóstol Pablo empieza a decirle a los tesalonicenses: bueno, ustedes están siendo perseguidos, ustedes están padeciendo pruebas, padeciendo persecución, pero un momento, esto no durará toda la eternidad, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque llegará un día en que serán atribulados aquellos que os atribulan. ¿Y cuál será ese día? El día en que Jesucristo se manifieste con todos, desde el cielo con los ángeles de su poder. Si hablamos de la justicia de Dios, debemos hablar también del juicio de Dios. Y es que a lo largo de este capítulo, terminando este capítulo, va a hablar de dos grupos. Se va a enfocar en dos grupos, que es el doble propósito. Primero, en los perseguidos, en los perseguidores, y segundo, en los perseguidos. Hablando de los perseguidores, ¿qué es lo que dice? Que ellos tendrán tribulación. ¿Por causa de qué? Por causa de que han atribulado al pueblo de Dios, que como lo vimos hoy en la escuela dominical, ¿cuál es el pueblo de Dios? La iglesia. La iglesia. Todos aquellos que han perseguido a la iglesia, un día recibirán su justo merecido. Y es que la justicia de Dios, vemos dos caracteres o dos aspectos de la justicia de Dios. Retributiva, esto es, Dios recompensa con aflicciones a aquellos que afligen a la iglesia. Y remunerativa, Dios concede reposo a aquellos que han soportado la tribulación.
El reposo que se menciona aquí en el versículo 7 es una experiencia adicional, o tal vez mejor, el resultado de ser llamados dignos del reino de Dios, de lo que se nos habla en el versículo 5. Igual que nosotros. Ahora, volvamos al primer propósito. ¿Cuál es? La retribución de los injustos. El veredicto del injusto es que un día Dios se manifestará gloriosamente. ¿Para qué? Para dar castigo a los impíos, a los injustos. Dice el versículo 7, y vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y aquí quiero detenerme, porque aquí es el punto focal que el apóstol Pablo, que debemos entender en el pensamiento del apóstol Pablo, la manifestación del Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y es allí donde nosotros empezamos el desarrollo de la introducción. Algunas personas, algunos cristianos, interpretan la segunda venida del Señor en dos fases. Y van a decir, la primera fase es donde el Señor viene a dar el segundo propósito de la manifestación que hoy vamos a ver, y es que el Señor será glorificado en sus santos y admirado en todos los que creyeron. Muchos de estos cristianos dicen, esto solamente sucederá en los cristianos en el arrebatamiento. Esa es la primera fase. Y la segunda fase, donde el Señor viene a castigar a los impíos, será cuando Él ya venga en la segunda venida. Pero como hemos leído y vamos a estudiar, esto no tiene lógica o cabida en el pensamiento del apóstol Pablo. El apóstol Pablo aquí habla de una sola manifestación. Y esa sola manifestación es la que va a dar reposo a los justos y castigo a los impíos. Vuelvo a leer el versículo 6 y 7. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahora, encontrémosle la lógica aquí al apóstol Pablo. Empecemos con la manifestación del Señor Jesucristo desde el cielo. Si vamos hacia atrás, ¿qué es lo que sucederá cuando el Señor sea manifestado en el cielo? Dará reposo a los que son atribulados y dará castigo a los que son perseguidores. Esta es la lógica del pensamiento del apóstol Pablo. Si nosotros leemos y entendemos y vamos desmenuzando todo esto con pinzas, vamos a ver que en el apóstol Pablo no hay ninguna idea de un arrebatamiento primero y luego 7 años de tribulación y luego otra vez castigo para los impíos. ¿Por qué? Porque mire cuál es la característica del castigo a los impíos, los cuales sufrirán la pena eterna, la pena de eterna perdición. ¿Qué es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo? Que cuando el Señor Jesús se manifieste, dará un castigo, y ese castigo es una pena eterna de perdición. En el sistema dispensacionalista está este esquema: el arrebatamiento, 7 años de tribulación, el Señor viene a juzgar a los impíos y luego a partir de allí empieza 1000 años de reinado de Cristo terrenal. Pero ¿a quién gobernará Cristo?
si cuando venga en su segunda venida dará castigo eterno a todos aquellos que persiguieron a la iglesia y los que no conocieron a Dios? Porque el apóstol Pablo no va a dar cabida para que ninguno tenga excusa. Los que persiguieron a la iglesia y los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta sería, si el Señor castigará, los enviará, y ese castigo eterno habla de su juicio eterno, si el Señor, cuando venga en su segunda venida, en el pensamiento dispensacional, Él castigará a todos los impíos, a todos aquellos que no están en su iglesia, los castigará eternamente, los enviará al fuego eterno. ¿Quién quedará para gobernar en los 1000 años? Vemos aquí ordenadamente, lógicamente, en el pensamiento del apóstol Pablo, que es coherente con todas las escrituras, que no hay cabida para un esquema como tal. Lo que el apóstol Pablo dice, desde la primera venida y ascensión, se marcará el fin de este siglo ¿con qué? Con la segunda venida del Señor, en donde juzgará a justos e injustos, en donde dará reposo eterno a aquellos que han creído en Cristo, no que pertenecen a una etnia como muchos de este sistema dispensacionalista dicen. Los judíos se salvarán simplemente por el hecho de ser judíos. Pero como aprendimos hoy en la escuela dominical, en la escuela bíblica, ¿cuál es el verdadero judío? Aquel que es espiritualmente. ¿Quién pertenece al verdadero Israel? ¿Cuál es el verdadero Israel? ¿El Israel en la carne o el Israel espiritual? Todos aquellos que pertenecen a Cristo, Pablo en Gálatas capítulo 3 va a decir, aquellos que están en Cristo son herederos de la promesa de Abraham. Son los que pertenecen al verdadero Israel. Así que lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es que es una sola manifestación, es una sola venida, en donde esa sola venida tiene dos propósitos. El primero es dar retribución a los injustos, porque dice, se manifestará el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto aquí de ángeles de su poder en llama de fuego, muy probablemente el apóstol Pablo tenga en su mente Isaías 66. Vámonos a Isaías 66. Isaías capítulo 66, versículos 15 y 16. Isaías hablando del día del Señor, del día de la ira, porque he aquí Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellinos para descargar su ira con furor y su represión con llama de fuego, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre y los muertos de Jehová serán multiplicados. Aquí Pablo o Isaías refiere al juicio de Dios. Y es que el Señor juzgará a todos los hombres. Y esto que habla de llama de fuego, no es que veremos un fuego en el cielo, no. Habla de su poder y juicio. El fuego es una imagen de juicio y es un juicio veraz, pero también es un juicio voraz, un juicio que será verdadero para dar retribución a los que no conocieron ni obedecieron al evangelio de Dios.
Los que se oponen al Evangelio serán castigados con la destrucción eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Dios derramará su ira contra ellos, pero Dios librará a su iglesia, que es su esposa, de sus enemigos. Todos los enemigos de la iglesia, que es el mundo entero, porque todo aquel que está en el mundo está bajo el dominio del maligno, aquel que es príncipe y de la potestad del aire, aquel que controla todo este sistema mundanal, que su único objetivo es destruir la iglesia. Es por eso que cuando nosotros vamos a ver que muchos de estos hermanos que tienden a esta interpretación sensacionalista, en donde Satanás está queriendo buscar el control del mundo entero. No, mis hermanos, Satanás ya tiene el control del mundo entero. Todo este sistema de gobierno, todo este sistema de pensamiento ya está bajo Satanás. Lo que sí pretende Satanás es tratar de destruir la iglesia. Pero aún todos aquellos que han perseguido a la iglesia serán castigados para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y aquí se desvela una duda que muchos pudiésemos tener. ¿Qué pasará con aquellos que nunca escucharon del Evangelio? ¿Qué pasará con aquellos que nunca oyeron de Jesús? ¿Será que el Señor va a ser tan injusto para castigarlos? La respuesta es no y sí. Dios no es injusto, pero sí los castigará. ¿Por qué? Romanos capítulo 1. Dios se ha revelado a todo hombre. Todo hombre que mira la creación, todo hombre que tiene sus sentidos claros, que puede oír el ave que canta en las mañanas, el río que sigue su corriente, todo lo que está en la creación habla de un creador. Por lo tanto, así nunca haya escuchado la predicación del Evangelio, toda la creación le predica que hay un Dios. Por lo tanto, ellos también, si no se arrepienten, también tendrán su retribución. Serán castigados eternamente. Pero no solamente esto nos habla Pablo, sino también de los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y allí, mis hermanos, es donde está el mayor temor, o debería estar el mayor temor para aquellos que han escuchado el Evangelio, porque ellos también recibirán castigo. Todos aquellos que han escuchado el Evangelio, pero no quieren arrepentirse, todos aquellos que han escuchado el Evangelio, pero no han querido retraerse de sus pecados, también serán castigados en la perdición eterna. Pero hay una característica de aquellos que han escuchado el Evangelio y lo rechazan, que el Señor nos habla en Mateo capítulo 10, versículo 15. Vámonos a Mateo capítulo 10, versículo 15. Y es que el Señor, este texto se nos da en el contexto de la comisión de los discípulos. Dios envía a los 12 discípulos para que prediquen el Evangelio y vuelven con las buenas nuevas y les dice: y si alguno no os recibiere ni oyere, versículo 14, vuestras palabras, salid de aquella ciudad, de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra
que para aquella ciudad. Una característica, mis hermanos, es aquellos que no han conocido a Dios, que no han escuchado su evangelio, recibirán retribución por su extravío. Lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, serán castigados con la perdición eterna. Pero aquellos que han escuchado el evangelio, pero no siguen una vida conforme al evangelio, el castigo será mayor. Nosotros vemos hoy esta sociedad en donde una sociedad progresista, una sociedad en donde promueve todo aquello que está en contra de los principios de Dios, en contra de la familia, en contra del evangelio, y nosotros pudiésemos decir, vaya, el castigo para estas personas será cruel. Nosotros vemos la historia de Sodoma y Gomorra, una ciudad llena de homosexualidad, una ciudad llena de perversión, una ciudad llena de todas las mayores atrocidades que nosotros pudiésemos decir. Y nosotros pudiésemos pensar y nosotros pudiésemos decir, esta ciudad será castigada por su depravación. Pero mis hermanos, el castigo de aquel que ha oído el evangelio y lo rechaza será aún peor. Será aún peor simplemente por rechazar el evangelio. Porque se les predicó y no oyeron. No hubo quien se les predicara. O sea, no hubo excusa de decir, no hubo quien le predicara. Se les predicó. Pero racionalmente y voluntariamente decidieron rechazar el evangelio. Los cuales, dice el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 20, capítulo 21, se nos habla de esto mismo. Vámonos, Apocalipsis. Capítulo 20, versículos 14 y 15. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que esto es el destino para aquellos que no han conocido a Dios, pero también aquellos que rechazan a Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos que sí han o siguen el evangelio, aquellos que son llamados dignos del reino de Dios? Estarán en la presencia del Señor, verán su majestad. Y en el capítulo 21, todo el capítulo 21 habla precisamente de esto: el cielo nuevo y tierra nueva. Habla que allí no habrá necesidad de templo, porque Dios mismo será el templo. Que allí no habrá necesidad de sol, porque Dios mismo iluminará cada uno de nosotros, nos dará de su luz. Pero aquellos que han perseguido a la iglesia, que no obedecen al evangelio, no podrán gozar. Esto dice Pablo en el versículo 9. Serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mis hermanos, nosotros nos movemos, nos mantenemos por la gracia del Señor. Pero si el Señor quita su presencia de nosotros, es el mayor infierno para nosotros. Y esto es lo que experimentarán todos estos injustos, todos estos impíos, todos estos que no obedecen el evangelio. Serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su majestad.
¿Cuándo será esto? Volvemos otra vez al esquema, a la lógica de Pablo. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los creyentes, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Volvemos a la lógica. Cuando el Señor se manifieste a su santo, cuando todos sus santos lo vean, será el castigo de la perdición eterna para los impíos. Y es que en el sistema dispensacionalista dice, no, la tribulación, el arrebatamiento, el rapto secreto, que es que nadie más lo verá, solamente aquellos santos lo podrán ver. O sea, su iglesia, los santos podrán verle. Bueno, tomemos ese mismo pensamiento. Cuando estos santos visibles vean la gloria, la venida, la glorificada de nuestro Señor, será el castigo y la perdición eterna para los impíos. Por lo tanto, estos santos serán glorificados eternamente y los impíos serán castigados, mandados al lago de fuego eternamente. ¿Quién quedará? ¿Quién quedará? Si cuando estos sean glorificados, vendrá la tierra nueva y cielos nuevos. Vemos el esquema del apóstol Pablo, del pensamiento del apóstol Pablo. No hay cabida para un sistema de una segunda venida en dos fases, de un arrebatamiento, un rapto secreto, luego un juicio, luego otra vez un reino de 1000 años y otra vez un juicio contra Satanás. No hay cabida para tal pensamiento. Será una segunda venida nada más. Y esta será gloriosa, será visible y será admirada. Y esto nos lleva al segundo propósito de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga en aquel día, sus santos, será glorificado en sus santos. Ese no es el segundo propósito de la manifestación de Cristo. La manifestación gloriosa de Cristo. Cristo vendrá y se manifestará para glorificarse en sus santos. Para que sus santos lo puedan ver, para que puedan ser admirados. Y esto lo vuelve a relacionar con el Evangelio. ¿Quiénes son los únicos que han de ver estas cosas? ¿Quiénes son los únicos en los que se ha de glorificar Cristo cuando venga? ¿En los que ha de ser admirado? Aquellos que han creído el testimonio de la palabra. Es fácil, mis hermanos. Pablo tiene un sistema, un esquema sencillo. ¿Has creído el testimonio de la predicación del Evangelio? Cristo será glorificado en ti. Tú podrás admirar. ¿Por qué? Porque no vendrá en juicio contra ti. Pero si no has creído, si no obedeces el Evangelio, ¿qué es lo que sucederá? Tú no podrás admirar a Cristo. Una admiración en donde, Señor, ven, no. Porque si tú no obedeces a Cristo, Cristo vendrá a ti como juez para juzgarte y darte eterna perdición. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo sigue hablando acerca de este segundo propósito. Por lo cual oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Ahora,
¿Qué es lo que nos habla acá? Cuando Cristo venga, será glorificado en su santo, traerá castigo a los impíos, y ese ser glorificado en su santo es que su santo los admirará, o sea, podrá verle, podrá decir, esta esperanza ya está cumplida, porque la esperanza, lo que el apóstol Pablo muestra con todo esto es que el cristiano ha de vivir conforme a esta esperanza. Todo lo que nosotros hablamos, cómo actuamos, cómo vivimos, cómo pensamos, es conforme a esta esperanza. Y es que si cumplimos todo cuanto el Evangelio nos dicta, seremos llamados dignos de su llamamiento. Y el apóstol Pablo ora por los tesalonicenses, y es una oración. No es una oración cada vez que me acuerdo, cada 2 años, sino hemos visto la característica de la oración del apóstol Pablo es oración sin cesar. Oración sin cesar, para que Dios los tenga por dignos de su llamamiento. Y es que el sufrimiento, como bien dije al principio, no es la entrada al cielo. Porque tú sufras no quiere decir que te has ganado el cielo. Como muchos dicen, ay, pobre es esta criatura, pobre este hombre, pobre esta mujer, cuánto ha tenido que soportar. Ella ya tiene, él o ella ya tiene el cielo ganado, ¿no? En muchas religiones, mis hermanos, no solo en el cristianismo, han sido perseguidos, han sido matados, han sido muertos por causa de su creencia. Pero no quiere decir que por causa de esas creencias falsas, ellos entrarán al cielo. La entrada al cielo es la sangre de Cristo, pero por causa de Cristo, sí hemos de padecer. Sí hemos de padecer tribulación, persecución. Y es que la dignidad del llamamiento es presentado por la predicación de Pablo, Silas y Timoteo. Recordemos, estos fueron los misioneros en la ciudad de Tesalónica. Pablo reconoce que no es en la fuerza del hombre, por eso ora a Dios, para que Dios siga orando en ellos y ellos puedan ser llamados dignos puedan ser encontrados dignos de su llamamiento. Y es que, mis hermanos, en el cristiano muchas veces se levanta un orgullo. Y es que yo sí oro. Yo estoy orando más que mi hermano. Yo estoy leyendo la palabra más. Yo sí sirvo más que mi hermano. Y se levanta un orgullo, que en última instancia, ¿a quién se deben todas estas cosas? A mí mismo. Es que yo sí soy, yo sí oro, yo sí leo, yo sí sirvo, yo sí ayudo. Mis hermanos, todo esto que los tesalonicenses estaban soportando, estaban creciendo en amor, en la fe, era solo la obra de Dios. Es la obra de Dios en nosotros. Que eso nunca se nos olvide, mis hermanos. No es que tú seas bueno, no es que es en tus fuerzas, que tú sí tienes fuerza, tú sí tienes mentalidad. No, es el Espíritu Santo que está en ti y obra en ti para que tú seas capacitado en poder soportar todas estas cosas. Y cumpla todo propósito y toda obra de fe con su poder. Aquí nos muestra, estos misioneros oraban por los tesalonicenses para que el Señor pudiese cumplir todas estas cosas en ellos. ¿Y esto para qué? Versículo 12, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Los misioneros oran para que ninguna disposición dada por el Espíritu quede incompleta en los tesalonicenses.
Recordemos, la fuente de todo bien, de toda cosa buena que nosotros podamos hacer, es el Espíritu. Pero estos misioneros oran, para que nada de ello, de lo que el Señor ha implantado en el corazón de los tesalonicenses, quede inconcluso. Y todo esto, versículo 12, para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios. Y es que cuando nosotros nos ponemos a ver todo el plan de salvación, Dios no nos salva a nosotros para darnos la gloria. Dios no imparte su Espíritu Santo en nosotros para decirnos, oh, wow, estos hombres son tan dignos que les voy a dar gloria. O sea, merecen el Espíritu Santo. No. Todo el plan de salvación, mis hermanos, Dios lo ha hecho para la gloria de sí mismo. Dios, todas las cosas que hace es para que su nombre sea glorificado. Pero una característica importante de la manifestación gloriosa, y es que para que Cristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Cristo será glorificado. Todo esto es para que Cristo sea glorificado. Pero en su misericordia y en su gracia también seremos glorificados con Cristo. Participaremos de esa gloria por la eternidad. No una misma gloria de la esencia de Dios, pero sí nuestro cuerpo será glorificado. Viviremos en un estado de glorificación eterna, porque Él será glorificado en nosotros y nosotros seremos glorificados en Él. Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Todo esto a qué se debe? ¿A méritos propios? ¿A obras? ¿A algo bueno que tú tengas? No, a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pablo ya lo hablaba. Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos, por gracia sois salvos. Si tú, mi hermano, puedes participar de estos beneficios, si tú, mi hermano, has de ser glorificado en Cristo cuando Él se manifieste gloriosamente, es por la gracia de Dios. No es por ti, Dios no ha visto nada en ti para elegirte. Dios te ha elegido por su gracia. Dios te ha salvado por su gracia. Dios te ha impartido de su Espíritu Santo por su gracia. Dios te glorificará por su gracia. Así que entendiendo esto, mis hermanos, no hay cabida para el orgullo. No hay cabida para nosotros creernos que somos más espirituales que otros, porque todo es por gracia. Vemos a lo largo de este pasaje una verdad rotunda, o varias verdades. Primero, mi hermano, la tribulación es parte de la vida cristiana. Si tú en algún momento llegaste a pensar, como el eslogan que muchas iglesias promueven, Cristo es la solución a tus problemas. Ven a el cristianismo es la solución a tus problemas. Pensando que cuando vinieses a Cristo ya no tendría más problemas, te tengo una mala noticia. Cuando empieza la vida cristiana, es donde empiezan las verdaderas tribulaciones. Es donde empiezan las verdaderas pruebas. No es injusto. Si tú has pensado, hermano, que es injusto que tú tengas que padecer por esta prueba, que tú tengas que pasar por esta enfermedad, mientras los impíos crecen y abundan materialmente, déjame decirte
que hoy leímos, nosotros seremos atribulados. Pero un día, mis hermanos, esa tribulación se acabará. Y aquellos impíos que nosotros a nuestra vista parece que prosperan y prosperan, un día esa prosperidad se acabará y vendrá el castigo eterno para ellos. Así que, mis hermanos, crece en paciencia, crece en amor, crece en fe para poder soportar las pruebas. Otra verdad que nos muestra implícito a esto es, mi hermano, tú no tienes que vengarte. La venganza no está en ti. No importa cuánto daño te hayan hecho. No importa cuánta persecución te hayan hecho. Romanos 12:19. Dad lugar a la ira del Señor, porque la venganza es del Señor. Mis hermanos, iglesia, hermano, no importa cuán grande sea el agravio, cuán grave sea el insulto, sea la persecución, sea el problema contra ti por causa de la fe, el Señor un día retribuirá conforme a su justo juicio. Dejad lugar a la ira del Señor. Pero a la vez, mis hermanos, debemos recordar y debemos vivir recordando estas palabras de Pablo. Y es que Pablo aquí nos habla de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Él un día será manifestado para que sea glorificado en sus siervos. Nos dará un reposo eterno. Y ese reposo eterno será glorioso. Pero la pregunta es, mi hermano, tú, hoy que estás acá, ¿vives conforme a esa esperanza? ¿Demuestra con tu vida la dignidad del llamamiento? ¿Se cumple en ti lo que el apóstol Pablo ora por los tesalonicenses? La bondad, la fe, la obra de la fe. Si el Señor viniese hoy mismo, encontraría ahorita mismo tu vida digna del llamamiento. Si no es así, mis hermanos, si tu vida no está demostrando la dignidad del llamamiento, arrepiéntete y encamina tu vida conforme a esta maravillosa esperanza. Pero también debo decir que estas palabras son para aquellos en que Cristo se han de manifestar. Estas palabras de esperanza no son para aquellos que no obedecen el Evangelio, no son para aquellos que no conocen a Dios. Y querido amigo, hoy tú que estás acá, que no has entregado tu vida al señorío de Cristo, que no obedeces el Evangelio, que obedeces los gustos, que obedecen todos tus gustos, todas las cosas que llama tu propio pecado, para ti está destinado el infierno. Estás yendo un camino rumbo al lago de fuego eterno. A lo que dice Pablo en el versículo 9, a la eterna perdición, al ser excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, si no te arrepientes. Si no te arrepientes, ese es tu destino, mi querido amigo. Pero como el Señor ha mostrado su gracia, hoy se te ha presentado el Evangelio. Esto que leímos es el Evangelio. Nosotros, los que somos de Cristo, vivimos bajo esta esperanza gloriosa, esperando a nuestro Redentor,
que sabemos que volverá pronto. Así que arrepiéntete de tus pecados y ven a vivir conforme a esta esperanza gloriosa. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, oh Dios mío, porque tú nos muestras, Señor, y vemos tu bondad, tu gracia, tu misericordia, aún, Señor, por medio de poder escuchar este maravilloso mensaje, esta maravillosa palabra, públicamente, oh Dios. Lo estamos haciendo públicamente, lo estamos haciendo, Señor, no a escondidas, sino confesando tu nombre. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a esta palabra. Que el día en que tú vengas, oh Dios, nuestra vida sea ya digna del reino de Cristo. Así como Pablo ora, Señor, por los tesalonicenses, Señor. Oro para que tu iglesia, Señor, la iglesia, la gracia de Dios Barbosa, pueda crecer en todas estas cosas, Señor, y puedan ser considerados dignos de su llamamiento. Pero también, Señor, oro por los que no te conocen, oro por los que no obedecen tu evangelio y están acá y han escuchado tu palabra, oh Dios, para que seas tú teniendo misericordia de ellos. Y ellos puedan venir a arrepentirse de sus pecados, Señor. Ellos puedan reconocer sus faltas y puedan reconocer el señorío de Cristo. Y puedan vivir conforme al evangelio y conforme a esta esperanza gloriosa. Sabemos, Señor, y esperamos que un día, sea hoy, sea mañana, sea dentro de 20 años o el día que tú ya tienes establecido, tu Hijo, Señor, regresará y ese será el día más glorioso para nosotros, oh Dios. Seamos que estemos muertos o vivamos, Señor, nos reuniremos con Cristo y viviremos eternamente contigo. Oh, cuán glorioso será ese día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.